Dios le bendiga, hermano. Ay, que el Señor le bendiga más. Hoy no sé ni para qué me maquille, he llorado todo el culto. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. ¿Qué falta me hace la iglesia? ¿Qué falta me hacen todos ustedes? Mucha falta. Mucha falta. Pero no voy a llorar. O por lo menos más, ¿verdad? Decirle que es un honor, un privilegio estar aquí. Les doy mis saludos, ¿verdad? De mi amado esposo, Gerardo Unpierre, quien vio cuánto llora su esposa. Y me envió para que los viera. Les doy saludos de mi pastora allá y de mi pastora Ángel y Betsaida Lavoy, de la Iglesia Cristiana en las Manos del Alfarero, en la ciudad de Trujillo Alto, donde llevo 1 año y medio congregándome, ¿verdad? Allá en Puerto Rico y estoy feliz de poder estar aquí el Día de las Madres con mi mamá. Y mi papá y mis hermanos y todos ustedes. Hermano, y a veces uno se siente tan indigno y el Señor sigue confirmando y uno se siente tan indigno de predicar su palabra, de tantas cosas, y el Señor sigue confirmando. En el día de hoy, el mensaje se titula ¿A quién iré? Y yo traje una canción y yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Y según ustedes escuchen la canción, se van a dar de cuenta por qué yo lloro tanto y por qué yo les digo que el Señor ha confirmado, ¿verdad? Escuchemos esta canción y adore al Señor ahí donde usted está. Mirando las estrellas veo las maravillas que tú hiciste. No dejo de imaginar en el momento en que moriste. No pude tocar tus heridas, ni por tu manto ser sanado. Pero no dejo de pensar cuánto sufriste en el Calvario. Y es que mi alma anhela tu presencia. Mi vida no sabe vivir sin ti. Tú me haces falta como la arena le hace al mar. Tú me haces falta como el rocío a la mañana. Me haces falta como el sol al nuevo día que ha de venir. Tú me haces falta. Voy a llevar mi adoración hasta el cielo. Jesús, te amo, eres mi todo. Tú eres mi anhelo y desespero porque vuelvas hoy aquí. Tú me haces falta. No pude tocar tus heridas, ni por tu manto ser sanado. Pero no dejo
Jesús. Aleluya. Así mismo de pie, Santo Jesús. Te adoramos, Señor. Como la arena le hace al mar, Santo Jesús. me haces falta. Como el rocío a la mañana, tú me haces falta. Como el sol al nuevo día que ha de venir, tú me haces falta. Voy a llevar mi adoración hasta el cielo. Jesús, te amo, eres mi todo, tú eres mi anhelo. Y desespero porque vuelvas hoy aquí. Tú me haces falta. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Así mismito de pie, buscamos rapidito en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ustedes me conocen y saben que soy una llorona, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Barbie Román, soy la hija de estos jóvenes aquí, Lorenzo y Doris. Hace año y medio estoy residiendo en Puerto Rico, pero esta es mi casa. Vamos a leer, me voy a enfocar solamente en 2 versículos, pero vamos a leer un poquito antes para que vayamos entendiendo qué era lo que estaba pasando aquí. En el capítulo 6, el versículo 53 en adelante, del 53 al 69, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria te damos, Señor, en este día, Padre Santo. Te damos gloria, Señor, honra, honor, Señor, que estamos aquí en este lugar, en tu casa, Padre Santo, casa de oración y puerta del cielo, Señor. Te pedimos que en esta noche, Padre de la gloria, tú satures mis labios, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Padre de la gloria, operando, Señor, en este lugar. Oh, Padre Santo, desciende, Señor, a este lugar y danos una palabra de vida, Señor, una palabra de levantamiento, Padre de la gloria. Oh Señor, que ayude a crecer nuestra fe, Padre Santo. Yo te doy gloria, honra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Le voy a decir la mentira de todo predicador. Esto es rápido. El título del mensaje de hoy se titula ¿A quién iré? ¿A quién iré? Ustedes saben que el Evangelio de Juan se escribió muchos años después, y mientras nosotros seguimos estudiando y leyendo otras cosas, nos damos de cuenta que este Juan entendió un montón de cosas que quizás los otros discípulos, como fueron mártires, no pudieron entender, ¿verdad? O quizás no tuvieron el tiempo de desarrollo y la edad para seguir aprendiendo y viviendo aquellas palabras que Jesús le había dicho cuando estaba con ellos. En el capítulo 6, ¿verdad? Para darle un resumen facilito, estaba hablando Jesús, y entre él pues habían los religiosos del tiempo que le tentaban, ¿verdad? Y que hablaban con ellos. Ellos se colaban entre la gente que seguía a Jesús. Cuando Jesús está aquí en el capítulo 6, él estaba, antes de eso, de lo que acabamos de leer, había sido la alimentación de los 5,000. Y todas estas personas, imagínense, 5,000 personas habían sido alimentadas de 2 panes y de 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Entonces, en una Jesús le dice, entonces la gente llegaron pensando que Jesús iba a estar ahí, y Jesús ya se había ido y se fueron detrás de él. Imagínense, usted sabe que es comer de gratis. Y Jesús le dice, si yo sé por qué ustedes me siguen, porque ayer les multipliqué los panes y los peces y quieren que hoy se los multiplique otra vez. Pero entre toda esa gente se colaban las personas, ¿verdad? Infiltradas para tentar a Jesús o para ver por dónde lo cogían. Y después siguen pasando otras cosas. El Señor le comienza a hablar de que le empieza a decir que Él va a ser sacrificado, que Él va a tener que comer de ese pan, que Él era el pan de vida. Y yo les quiero hablar algo bien, ¿cómo le ponemos? Algo bien sencillo, algo que todos nosotros experimentamos, sea que llevamos meses en el Señor, 2 días en el Señor, o llevamos 30 años en el Señor. Todos hemos experimentado estas cosas. Y la realidad es que cuando somos tocados por el Señor y el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos arrepentimos y aceptamos a nuestro Señor a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestra vida, comenzamos, ¿cómo comenzamos? A todo motor, ¿verdad? Siempre comenzamos, eso es lo que mucha gente nos mira y nos dice, ay, es que este está en el primer amor, o este está en el primer amor. Como quien dice, ya mismo esto se acaba, y entonces que se pone heavy la cosa, ¿verdad? Y la realidad es que cuando empezamos en ese proceso, le hacemos muchas promesas al Señor. ¿Se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? Señor, no importa lo que pase, yo no me voy a mover de aquí, no importa lo que me hagan. ¿Acaso no fue Pedro, le dijo lo mismo, verdad? No importa lo que te hagan, yo no te voy a negar. Y lo negó 3 veces. Así que, usualmente nosotros venimos al Señor. Usualmente hay personas que vienen al Señor cuando no le pasa nada, solamente escuchan la palabra, el Espíritu Santo opera en ellos y se convierten al Señor. Pero la mayoría de nosotros venimos al Señor en medio de la catástrofe. Cuando el doctor nos dice un diagnóstico que no es el que nosotros queremos escuchar, estamos más receptivos a escuchar la palabra del Señor. Cuando las cosas en casa no van bien, las cosas con los hijos no van bien, cuando las cosas en el matrimonio no van bien, cuando las cosas en la cuenta de banco no van bien, estamos como que más sensibles, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Y venimos y comenzamos a todo motor. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que comienzan los procesos una vez cuando empezamos a adorar al Señor, ¿verdad? Y empezamos a congregarnos y empezamos a crecer? Comienzan los procesos en nuestra vida que son específicamente para eso, para hacernos crecer, porque tenemos que madurar, ¿verdad? Y empiezan los problemas, y a veces hay procesos que, todos los procesos son con la intención de que crezcamos. Todos los procesos son con la intención de que crezcamos. Lamentablemente hay procesos donde las personas no resisten y en vez de crecer en el Señor se alejan del Señor. Y usted no tiene que alejarse del Señor nada más que con dejar de congregarse. Yo estuve muchos años aquí alejada del Señor y me congregaba todos los domingos. Ese es un testimonio que yo doy donde quiera que yo voy.
Nunca me dejé de congregar. Sin embargo, mi vida estaba muy lejos del Señor. Cuando nos encontramos en diferentes situaciones, hoy en día, ¿verdad? No es como antes. Quizás estas personas no tenían las posibilidades de resolver sus problemas. La mayoría de nosotros sí. El Señor nos ha dado habilidades, nos ha dado posibilidades, nos ha dado cosas que podemos hacer, ayudas familiares. Estamos en un país donde podemos predicar el evangelio y todavía no se nos mete preso. No quiere decir que pronto eso cambie, pero todavía no nos meten preso por predicar. Pero, amado hermano, hay un lugar que Dios ha permitido en el ser humano que no hay nada en este mundo que lo pueda llenar. Dios ha permitido un lugar aquí muy dentro que no hay nada en la tierra que lo pueda llenar. Y eso es lo que solamente Dios llena. Podemos estar encima del mundo, ¿verdad? Pero solamente Dios llena esa parte. A mí me llama la atención en los versículos, si usted tiene la Biblia ahí abierta, Jesús confronta a los discípulos. No tan solo a los 12, sino confronta a los que estaban allí, porque le seguían muchos. ¿Se acuerda cuando envió los 70 de 2 en 2? Había muchos discípulos. A veces pensamos en los discípulos de Jesús y pensamos en solamente los 12, en 11, porque ni a Judas contamos, ¿verdad? Siempre pensamos en los 11 y no nos acordamos de a quién nombraron para reemplazarlo. Pero en el versículo 67 dice, Dios entonces dijo a Jesús a los 12, ¿queréis acaso oírlos también? Mira lo que dice en el 60. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué sucede cuando empezamos a aprender y cuando empezamos a escudriñar las palabras? Dos cosas suceden, no pasan más de dos. Dos cosas suceden cuando la palabra de Dios nosotros empezamos a escucharla o a escudriñarla. O nos cambia, nos confronta y nos cambia, o provoca autocompasión. Les explico. Cuando la palabra del Señor me dice que mi comportamiento está mal y el Espíritu Santo me deja entender, que fue el escritor, lo que Dios quiere decirme en ese momento, la palabra de Dios me confronta y yo cambio, porque queremos obedecerle. O provoca en mí autocompasión. ¿Usted sabe cuál es la autocompasión? Dios conoce mi corazón. Yo hago estas cosas, pero Dios me conoce. Empezamos a sobarnos, ¿verdad? El Señor me conoce. La palabra, amado hermano, el famoso logos que escuchamos tanto. Yo estaba buscando las definiciones, ¿verdad? De lo que es el logos, la palabra del Señor. Y encontré una que dice, bien interesante, dice, la palabra de Dios y la actividad creadora de Dios, quien habla y pone en existencia. ¿Dónde vemos eso? En Génesis 1:1. Y dijo Dios, hágase la tierra o hágase, ¿verdad? Todo lo que hizo en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y dijo, la palabra logos tiene la posibilidad de crear cosas en la existencia que no existían. Es como, yo me acuerdo, yo tenía una maestra, la pastora Manzano, y un día ella comienza a hacer esto, mire. Y todo el salón así mirándola, como que se volvió loca la maestra. Y ella, y la tiraba de lado a lado. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué será lo que ella hace? Se fue en un viaje, como decimos en Puerto Rico. Se fue. ¿Y usted sabe lo que ella dijo? Y me la tiró. Y yo la agarré, pero no sabía. Y yo me miré y me dijo, ay, la dejaste desvanecer. Y yo, ¿pero y qué es eso que usted hace? Me dice, ese es el logos. Que de la nada, de lo que nosotros no podemos ver, Dios hace algo. Ese es el logos. Y a mí eso nunca se me va a olvidar. Jamás. Ese es el logos. Y entonces obviamente lo hizo de nuevo y cuando me la tiró, pues ya uno la coge y la tira para adelante. Pero ese es el logos. Dios hace cosas que no están, las hace posibles. Por eso es que el Señor nos dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Porque cuando el Señor dice la palabra, ya está hecho.
Si el Señor dice la palabra, ya está hecho. ¿Qué le dijo al centurión? Ve, ya está. Por la palabra, ¿verdad? Los procesos son hechos para madurar. El Señor no nos da para madurar. Es verdad que en medio del proceso nadie piensa eso. Yo me acuerdo 2 o 3 años atrás, en medio del proceso, cuando ustedes me veían que yo venía los lunes, los jueves, los sábados al culto de Jireh y el domingo y estaba tirada ahí llorando. En ese momento nadie piensa que son para madurar. Nadie. Tú piensas otras cosas que el Señor, qué sé yo, me está castigando por algo que yo hice o yo necesito cambiar o yo necesito... Pero el tiempo del Señor es perfecto. ¿Cómo conocemos el propósito del Señor para nuestra vida? ¿Cómo conocemos el propósito del Señor para nuestra vida ya que estamos, ¿verdad?, metidos en esto, como decimos? Lamentablemente es lo mismo que me dijeron a mí cuando yo me convertí. Ayuno, oración y escudriñar la palabra. El tiempo con Dios, amado hermano, es la intimidad. Es la intimidad. Y yo le dije que el título del mensaje es ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Nosotros estamos hechos para hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Todos nosotros estamos hechos para hacer nuestra voluntad, hacer la voluntad del Señor. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, nos desviamos de la voluntad del Señor. Y lo que nosotros hagamos para estar afuera, nos toma el tiempo para volver, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. Y quizás usted me diga, Barbie, eso está bonito lo que tú dices de hacer la voluntad del Señor y cómo la sabemos, y a lo mejor el Señor me dijo esto, lo otro, pero hay cosas que han pasado en mi vida que no concuerda con lo que se supone que yo esté haciendo. It doesn't match, ¿verdad? It doesn't match. Vaya conmigo a 2 de Corintios, rapidito así. 2 de Corintios, capítulo 5. A lo mejor el Señor, ¿verdad?, me dio unos dones a mí, pero a ti no te dio nada. O al revés, te los dio todos a ti, a mí no me dio nada. 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 18, pero el 17 no lo sabemos de memoria. ¿Y cuál es? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese no sabemos de memoria. Y el que sigue. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabía eso? Que usted tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabe cuál es ese? El que cuando la persona que sabe que usted le sirve a Cristo, al ver su conducta y al escuchar cómo usted glorifica a Dios en medio del problema, se convierte al Señor y usted causa que su comportamiento sea el puente que cause que esa persona se reconcilie con el Señor. Porque a veces, yo siempre, la otra vez que vine, les repetí lo mismo, la gente está cansada de escuchar de Dios. Porque aquel le predica a Dios diferente y aquel le predica a Dios diferente y aquel le dice que Dios se llama qué sé yo qué. Y la gente como que está cansada, ya no quiere escuchar porque dice, ay, si me predican tantos dioses que yo no sé ni cuál creer. ¿Usted sabe lo que quiere la gente? Ver a Dios en ti. Ellos quieren ver a Dios en ti. Que cuando vienen dicen, no, a mí me predica mucha gente, pero ese es diferente, esa es diferente. Eso es lo que quiere la gente, ver a Dios en ti. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Así que si entró sin ministerio, ahora se va con uno. Aleluya. Ahora se va con uno. Más abajo en el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de Cristo aquí. Si usted no quiere que la gente hable mal del Dios que usted le sirve, usted tiene que comportarse como representante de ese Dios. Usted no solo, yo también. Tenemos que comportarnos como representantes de ese Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la conducta que ese Dios quiere que tengamos? Está aquí, Él nos dejó un manual de instrucciones. Pero mire, como le dije que esto era corto, y esto de la reconciliación, después que me puse a leer, y para los que ahorita le enseño el libro si ustedes quieren. Yo sé que aquí le gusta mucho estudiar. Hay un libro del famoso Eusebio de Cesarea.
y se conoce como el padre de la historia de la iglesia. Este hombre existió alrededor de los años 200 y 300 después de Cristo, y lo que hizo fue, era historiador, recopiló todas las historias que había escrito Flavio Josefo y que había escrito Clemente, y comenzó desde ahí, empezando desde el principio, desde los hechos, ¿verdad? Desde Hechos 29, como decimos, desde que empezó y se selló el canon. Y yo le voy a leer esto y presten mucha atención. Si usted quiere saber cuál es el ministerio de la reconciliación en vivo, escuche esto. Dice, escuchad una narración, esto lo escribió Clemente, escuchad una narración que no es un cuento, sino un verdadero relato de Juan el apóstol, preservado en la memoria. Después de la muerte de Tirano, volvió Juan de la isla de Patmos a Éfeso. Y solía ir, o sea que no se murió en Éfeso, que no se diga, no se murió, después que escribió el Apocalipsis allá en la isla de Patmos no se murió. Él regresó a Éfeso. Solía ir cuando se lo pedían a los distritos gentiles cercanos para designar obispos, reconciliar iglesias y ordenar a alguien que fuese designado por el Espíritu. Al llegar a una ciudad cercana, a Esmirna, resolvió disputas entre los hermanos y luego, al observar a un animoso joven de fuerte físico y apuesto, lo recomendó al obispo designado con estas palabras: te dejo a este joven a tu custodia, con Cristo como mi testigo. Cuando Juan volvió a Éfeso, el presbítero llevó a su casa al joven que había sido confiado a su cuidado, lo crió y finalmente lo bautizó. Después de esto, relajó de su supervisión, habiendo puesto el sello del Señor como perfecta salvaguardia. Quiere decir que como ya está bautizado, pues ya no lo tengo que supervisar tanto. Pero algunos jóvenes ociosos y disolutos lo corrompieron con suntuosas diversiones y luego comenzaron a llevárselo consigo cuando salían de noche a cometer robos y crímenes peores. Pronto se unió a ellos y como un corcel tomando el bocado al precipicio, renunciando a la salvación de Dios, pasó de delitos mezquinos a crímenes capitales y transformó a los jóvenes pendencieros en una banda de bandidos bajo su dirección, sobrepasándolos a todos en violencia y crueldad sanguinaria. Pasó el tiempo y Juan hizo otra visita. Cuando hubo terminado su misión, Juan dijo: bien, obispo, devuelve el depósito que Cristo y yo dejamos a tu cuidado. Y el obispo se sintió confundido, pensando que le estaba pidiendo cuentas de algunos fondos que él nunca había recibido, pero Juan le dijo: te estoy pidiendo acerca de aquel joven y de su alma. Está muerto, gimió el anciano con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y cómo fue que murió? Está muerto para Dios, se envileció y embruteció, es un proscrito. Ahora está en las montañas, no en la iglesia, con una cuadrilla de bandidos como él. El apóstol se rasgó las vestiduras, se golpeó en la cabeza y gimió: buen guardián, dejé yo para el alma de nuestro hermano, le reclamó al presbítero, pero dame ahora un caballo y un guía. Salió a caballo de la iglesia, tal como iba. Cuando llegó al escondrijo y fue apresado por centinelas de los proscritos, gritó, de los muchachos que andaban, ¿verdad?, con ellos, los proscritos. Dice, cuando Juan se acercó y el joven lo reconoció, se volvió y huyó avergonzado. Pero Juan corrió tras él tan deprisa como pudo, olvidando su edad y llamándolo: ¿por qué huyes de mí, hijo mío? De tu propio padre, desarmado y viejo. Ten compasión de mí, hijo, no tengas temor, daré cuenta a ti ante Cristo, y si es necesario, moriré bien dispuesto y daré mi vida por la tuya. Como el Señor sufrió la muerte por nosotros, detente, cree, Cristo me ha enviado. Y el joven se detuvo, clavó la mirada en el suelo, arrojó sus armas y lloró amargamente. Echando los brazos alrededor del anciano, rogó su perdón, bautizado por segunda vez con sus propias lágrimas, pero ocultando su diestra. Juan, sin embargo, le aseguró que había conseguido perdón para él
y de parte del Salvador. Oró, se arrodilló y besó la diestra del joven como limpiada mediante del arrepentimiento. Luego lo guió de vuelta y no lo dejó hasta que por medio de la oración, ayunos e instrucción lo hubo restaurado a la iglesia. Un magno ejemplo del verdadero arrepentimiento y regeneración. El trofeo de una resurrección visible. Ese es el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y para terminar, ¿verdad? Yo le quiero decir que el Señor no se ha olvidado de las promesas que le hizo cuando usted creyó por primera vez. Quizás a nosotros se nos olvidan y en un momento de emoción prometimos cosas que no hemos cumplido, pero el Señor no se ha olvidado de ellas. El Señor quiere que nos levantemos más fuertes que antes. El tiempo se acaba, el mundo se pierde. Y lamentablemente estamos en una sociedad donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Yo quiero decirte en esta noche que el Señor está esperando por ti. Está esperando a que tú te decidas a servirle de una vez y por todas. Así está el Señor. Y como una madre hace eso por sus hijos, que llora y gime delante del Señor para que siempre estén en la casa del Señor y les sirvan siempre. Así el Señor contesta las oraciones de las madres. Así el Señor las contesta. Digamos hoy como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Cuando se acaba el entretenimiento, cuando nos quedamos solos, cuando se nos va el sueño y miramos hacia el techo, solamente Dios puede satisfacer el alma. Solamente Dios puede dar felicidad, la verdadera felicidad, la verdadera prosperidad. La da Dios. Él solamente llena el vacío. Y así como decía la canción, tú me haces falta. A veces nos entretenemos en las cosas de la vida y comenzamos a trabajar para el Señor y trabajar para la obra y nos olvidamos del Dios de la obra, de la intimidad, de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de la escudriñar, de las solas con Dios, de la madrugada. Nos olvidamos todo. Esta que está aquí es culpable también. Nos pasa a todos. Corre de nuevo al Señor. Renueva tus votos con el Señor. Así como los matrimonios renuevan sus votos cada vez que cumplen aniversario o cumplen el aniversario 5, 10, 15, 20, 30, 40, tenemos de 50 aquí de aniversarios. Así el Señor quiere renovar los votos contigo. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen al frente. Qué historia hermosa esta de Juan. Como dejó todo, dejó a cargo esa alma. Imagínese, no debe ser la angustia así que sienten nuestros pastores por nosotros cada vez que nosotros de cabeciduros o tercos hacemos cosas malas, ¿verdad? O nos alejamos del Señor, o quizás dejamos que lo que entra a nuestro oído pervierta nuestro corazón. Yo quiero animarle a que siga hacia adelante. La iglesia de Jesucristo siempre estará de pie. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo, no una organización estructurada. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Dios está buscando a aquellos adoradores que le adoren el Espíritu y en verdad. Necesitamos correr al Señor. ¿A quién iremos? A Cristo. En la soledad, a Cristo. En la circunstancia, a Cristo. En la enfermedad, a Cristo. No tenemos a dónde más ir. ¿A quién iré? Como dice la canción, ¿a quién iré, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida para mí.
El Señor quiere vivificar tu sueño. El Señor quiere vivificar esa esperanza que tú tienes en lo último del corazón. El Señor quiere vivificarla. No es tarde para tu ministerio. No es tarde para que tu sueño se haga realidad. Si Dios te lo dio, si Dios te lo prometió, si Dios te lo dijo, Él lo ha de cumplir. Aun cuando nuestros ojos no puedan ver lo que Dios dijo. Yo estoy confiada, yo sé que usted está confiada de que Dios es fiel y Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Esas madres que están orando por sus hijos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El Señor tiene poder para hacerlo. Así que el altar está abierto. No salgas de este lugar de la misma manera en que entraste. Dios es misericordioso. ¿A quién iré sino a ti? ¿A quién iré sino a ti? Cuando yo escuché que esa alabanza empezó y las hermanas hicieron esa pantomima tan hermosa a esa canción, yo no podía contenerme de llorar. Porque el día de ayer anoche yo me acosté así con la cara en la Biblia y yo le dije, Señor, no tengo un mensaje. Vine de sorpresa porque sabía que si se lo decía al pastor me iba a decir que predicar, así que vine de sorpresa y como quiera me tocó predicar. Ya sé que la próxima vez le aviso. Pero Dios está dispuesto, amado hermano. El Señor está dispuesto y está presto para que usted renueve sus votos con Él. Y no se trata de que si ya no nos congregamos y antes lo hacíamos. No. El congregarse es obediencia. La vida íntima con el Señor comienza en casa. Aquí nos reunimos como pueblo para adorarle. Y nos reunimos como pueblo para orar unánimes en un mismo espíritu. Y para escuchar la palabra del Señor para que nuestra fe sea agrandada. Pero la verdadera comunión con el Señor comienza en la intimidad. Comienza en el silencio de la noche o de la madrugada cuando el sueño se va. La verdadera comunión con el Señor comienza cuando nuestro corazón anhela, cuando nuestro corazón necesita que el Señor sacie nuestra sed. Cuando el corazón está seco, Dios tiene ríos de agua viva que su Espíritu Santo nos da para saciar nuestra sed. Oh, el gemir de nuestra alma solamente la sacia el Señor. No continuemos viviendo una vida rutinaria. Dios quiere intimidad. El Señor quiere sorprenderte. Deja que te sorprenda. Deja que el Señor te sorprenda. ¿A quién iré cuando mi casa se derrumba encima de mí? ¿A quién iré cuando mis finanzas no dicen lo que se supone que digan? ¿A quién iré cuando los problemas inesperados de la vida nos sorprenden? Iremos a Cristo. La iglesia va a Cristo. Los hijos de las madres van a Cristo. Los esposos van a Cristo. Todos vamos a Cristo. La semilla está sembrada. El Señor dará su crecimiento a su tiempo. Gracias, Señor.
te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos gracias porque, aleluya, esta iglesia ha de ver el nuevo renacer de Dios. Padre, este lugar será presencia, Señor. Papá, gente que va. Este lugar será presencia, Señor, de tus milagros y tus prodigios, Señor. Esta iglesia será trompeta, Señor, a la comunidad. Oh, de aquí saldrán, aleluya, preparados, aleluya, para ministrar en diferentes lugares, Señor. Tú has de ensanchar el territorio de esta iglesia. Hace caballente el vecinte que va. Y regue vacente el vecinte que va. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, que cada enfermo que entre por esa puerta reciba sanidad con solo entrar por ahí. Que su vida sea transformada. Aleluya. Se levantan centinelas en este lugar que oran y ayunan. Se levantan centinelas en este lugar que cubren con oración a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada ministerio. Tú has de engrandecer y ensanchar, aleluya. Oh, tú has de engrandecer y de ensanchar, Señor. Tú que haces todas las cosas nuevas. Tú sanas el corazón de tus hijos. Tú sanas el corazón de tus hijas. Y todo lo viejo quedó atrás. He aquí hoy todas las cosas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Eso incluye todo dolor, toda ofensa. Es borrada ahora por el poder de la sangre de Cristo. Se levanta una iglesia victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Nuestro pastor con nosotros.